Vamos a profundizar el tema de análisis. Desde España nos acompaña Carmen Parejo, ella es escritora y redactora del medio digital Revista La Comuna. Qué gusto tenerte con nosotros, Carmen. Bienvenida a esta jugada crítica. De manera inmediata vamos a hacer una lectura más geopolítica. Vemos movilizaciones, huelgas y marchas, no solamente en Reino Unido, que prácticamente muchos consideran que es el epicentro más caliente de este efecto dominó que le sigue al viejo continente, en medio además de lo que ha sido los efectos de la pandemia de la COVID-19, uno de los detonantes principales, y además la no respuesta a los derechos de una clase trabajadora cansada de exigir sus derechos, recordemos, ante los oídos sordos de una burguesía que le dedica mucho más a la guerra que a los propios beneficios de su población. Los efectos sin precedentes, una inflación galopante que viene de la mano de una recesión sin precedentes y que ya se siente sobre todo en las calles de Europa. Alemania ha salido hoy a las calles no solamente a pedir mejoras en cuanto al nivel de costo de vida, sino también la reactivación del Nord Stream, no solamente el 1 sino el 2, que recordemos forma parte de las sanciones impuestas contra Rusia. Cómo hacer una lectura macro de lo que sucede en Europa y sobre todo entender a qué desafíos se enfrenta esta burguesía europea y que además forma parte de este juego geopolítico de Estados Unidos. Bienvenida. Muy buenas, un saludo. Pues estamos en un contexto, como muy bien has explicado, muy difícil para Europa, para la clase trabajadora europea, incluso para la alianza del gran capital europeo que es la Unión Europea. O sea, hay que tener en cuenta que la Unión Europea no es una alianza de los pueblos, sino que es una alianza de carácter económico y de los grandes capitalistas europeos surgida en el contexto de la Guerra Fría. Y hay que tener en cuenta también, en relación con todo esto, cómo esa alianza tiene unas contradicciones. Ya estoy hablando solamente de la perspectiva de los capitalistas. Primero, tiene unas contradicciones internas terribles, porque estamos hablando de grandes potencias con intereses a veces contradictorios, y que, como decía ya Lenin al principio del siglo XX, los Estados Unidos de Europa o eran reaccionarios o eran imposibles. Ellos son una alianza reaccionaria que surge contra el avance del socialismo en Europa. Ya no hay socialismo en Europa, ya la situación es otra, los movimientos políticos de izquierda están bastante debilitados, pero estamos en un contexto donde el avance del neoliberalismo está generando unas nuevas contradicciones clasistas dentro del contexto europeo, y vamos a ver cómo eso se agudiza también a nivel organizativo y de protesta social, porque al fin y al cabo tenemos también una historia. Entonces, bueno, yo creo que es ese contexto de contradicciones internas que también se quedó manifiesta con el tema del Brexit, y que también es parte de las consecuencias de por qué en Gran Bretaña se está viviendo de una forma más acuciante. También han tenido una implementación del Brexit con toda su problemática y además yo creo que muy mal llevada. Entonces creo que se están agudizando muchas contradicciones, las del gran capital, pero también las que se establecen entre el gran capital europeo y por supuesto su clase trabajadora. Hemos escuchado a lo largo de estas últimas semanas a líderes europeos, entre ellos el jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, a la actual primer ministra de Reino Unido a propósito del Brexit, Liz Truss, hablar de políticas que puedan de alguna manera paliar el tema, sobre todo de la crisis energética, y con ella también poder contrarrestar los efectos de una inflación registrada en algunos de estos países europeos. La gente que sale a las calles en Alemania, que inclusive pide la renuncia de su canciller Olaf Scholz, en medio de la política que le apuesta más a una política guerrerista, valga la redundancia, y no así a estas políticas que de alguna manera respondan a los desafíos y a la actual lectura de la dinámica social, política y económica del viejo continente en medio de esta encrucijada también. ¿Cómo hacer una lectura, si quieres, para agarrarte dos ejemplos o tres, si realmente las propuestas que plantean estos líderes europeos serán una salida real a la situación actual o simplemente son cortinas de humo que tratan de ir en juego en medio de esta guerra híbrida por justamente, digámosle así, pulseta de poder hegemónico en el planeta? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que uno de los elementos más claros, que además está puesto sobre la mesa, que ya también has comentado, es la cuestión de qué está ocurriendo de las relaciones de Europa con Rusia. Rusia, al fin y al cabo, geográficamente es verdad que es un país inmensamente grande que llega hasta Asia, pero tiene unas relaciones no solamente
históricas, sino también geográficas y económicas con el continente europeo, que el continente europeo necesita. Entonces también creo que antes que nada tendríamos que plantear que es muy cínico estar hablando de que quieren buscar soluciones para paliar estas consecuencias cuando realmente mantienen unas sanciones contra Rusia que todo el mundo, yo creo que sabe ya que está teniendo unas consecuencias directas para Europa. Estamos hablando del Nord Stream 1 y del Nord Stream 2, pero también estamos hablando de otro tipo de sanciones, ya no solamente con respecto a toda esta cuestión, sino que esas sanciones también repercuten en el aumento del costo de la energía. Eso repercute, por ejemplo, en la industria alemana repercute en la industria checa o en la austriaca. Entonces, al final es una cadena de sinsentidos que se basan en unas sanciones, insisto, que están demostrando que son un arma de doble filo y que están dañando profundamente a Europa y que además los pueblos europeos son conscientes de ello. Entonces, todas las políticas que quieran plantear cuando no están abordando con honestidad esta cuestión, que insisto, todo el mundo ve y ve que es evidente, demuestran un gran cinismo y que probablemente no vayan a resolver los problemas, porque es muy difícil resolver los problemas cuando elementos tan claros y tan básicos los están dejando en un segundo lugar. Igualmente también las presiones de Estados Unidos con respecto a Marruecos y al Sáhara y a ese conflicto que hay en este caso entre España y Argelia, o cómo se trata de fomentar un conflicto entre España y Argelia, también cómo no se llega a un acuerdo dentro de renovar el acuerdo nuclear con Irán, donde también la Unión Europea está perdiendo mucho con no poder consolidar ese acuerdo, otra vez por presiones de Estados Unidos. Entonces estamos viendo un contexto donde, insisto, ¿qué medidas van a aplicar cuando realmente los elementos estructurales, las relaciones internacionales con los vecinos, además que son vecinos, que son exportadores de materias primas necesarias para Europa, las están dejando para mañana? O sea, es que a mí me parece una clara muestra de, por un lado, de cinismo y por otra parte una tomadura de pelo a los pueblos si consideran que con según qué medidas, a lo mejor, yo qué sé, de subvenciones y demás, vayan a conseguir paliar un problema que están profundizando a nivel estructural precisamente por esas sanciones y por seguir una línea política en política internacional que va en contra directa de sus intereses, porque para Estados Unidos no, pero Argelia, Irán o Rusia son países muy cercanos a Europa, son países vecinos, son países con los que Europa tiene una gran relación y la tiene que tener. Además, con esto, cuando el propio gobierno iraní dice estamos dispuestos a proveer del suministro de energía a Europa, si Estados Unidos levanta las sanciones contra nuestro país, algo que hasta el momento no es evidente. Y en medio de todo esto también hay acuerdos que marcan también la otra mirada. Pongo sobre la mesa el último acuerdo suscrito entre China y Rusia para proveer de crudo en medio de este gasoducto de Siberia, que además se va a hacer en sus propias monedas, es decir, rumbo a esta desdolarización que además forma parte del nuevo mapeo económico. La pregunta es, todo este movimiento de la clase trabajadora, esta oleada de huelgas y protestas en distintas áreas que no solamente abarca a los sindicatos, estará polarizando aún más el planeta. ¿Veremos de aquí en más el quiebre de una Unión Europea? ¿Será eso lo que sigue? Bueno, esperemos que sí, y me voy a explicar un poco con lo que quiero decir. O sea, hay que entender que cuando hablamos de las potencias imperialistas estamos hablando de dentro del desarrollo del capitalismo de los países donde hubo un mayor desarrollo por una serie de cuestiones históricas, y esto lleva a la creación de monopolios y también a la expansión y a su influencia y a su no solo influencia sino injerencia a nivel internacional en lo que se conocen como los países periféricos, o que son los países que suelen estar en vías de desarrollo. Si hay un cambio profundo dentro de los países del centro imperialista, y la Unión Europea son países del centro imperialista, por muy subordinados que puedan estar en algunos elementos a Estados Unidos, no dejan de tener un rol dentro de los poderosos del mundo. Si los pueblos de Europa consiguen cambiar la dinámica de explotación que tienen sus gobiernos, esto va a ser importante en esta lucha hegemónica que se está dando. Por lo tanto, sí creo que hay una relación directa y una responsabilidad, en este caso de los pueblos europeos, porque además
no solamente para consigo mismos y para con sus hijos y el futuro de los propios europeos, sino para con el mundo, cambiar el rol y la dinámica de Europa puede ser muy importante. No voy a decir que estemos a punto de ello, pero sí creo que el hecho de que empiece a haber conciencia y que empiece a haber ese sentimiento de rechazo puede ayudarnos a ir construyendo también esa masa crítica interna que desde las potencias imperialistas es necesaria que la haya para revertir lo que hacen sus gobiernos y lo que hacen sus capitalistas, no solo en sus países, sino por el mundo. Los enemigos del mundo y los enemigos de la clase trabajadora europea son los mismos, que son los grandes capitalistas de esta clase, de esta Europa y de este Estados Unidos. Es el mismo enemigo. Y esto también resume el despertar de un pueblo que no quiere seguir siendo sometido a políticas que forman parte de una burguesía que le dedica más a la guerra, no solamente a un esfuerzo político, sino también económico. Como siempre, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias, Carmen Parejo, que nos ha acompañado en esta etapa de análisis profunda aquí en Jugada Crítica. A usted, gracias por haber estado en sintonía de Telesur. Vamos a cerrar por ello nuestro tablero geopolítico. Soy Paola Pérez Terá. Hasta un próximo encuentro.